Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. Este video es una versión ampliada y actualizada de uno que publiqué hace un par de años en mi canal principal, en el que hablamos de los ángeles de la muerte, las formas de vida alienígenas que invadieron el planeta Tierra y que empujaron a los seres humanos casi hasta la extinción en la saga de películas Un lugar en silencio. El día de hoy analizaremos nuevamente a esta especie desde un punto de vista biológico y fisiológico, cubriendo detalles que faltaron en el video anterior, pero además veremos lo que estas criaturas hacen con sus presas. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. Los eventos de Un lugar en silencio, por lo menos hasta la última entrega, ocurren en los alrededores de la ciudad y el estado de Nueva York, y siguen los pasos de distintos grupos de personas que intentan sobrevivir a la invasión del planeta Tierra por parte de una especie alienígena extremadamente agresiva. Contrario al cliché, estos aliens no son formas de vida avanzadas tecnológicamente y ni siquiera tienen un intelecto particularmente desarrollado. Sin embargo, cuentan con una elevadísima resistencia, fuerza y velocidad muy superiores a las de cualquier organismo terrestre, lo que además contrasta con su anatomía delgada, aparentemente ligera y con el hecho de que son ciegos. A pesar de ser casi el elemento central de esta saga, son pocos los datos que se nos dan sobre el origen y la naturaleza de estas criaturas, pero hay ciertos detalles que podemos inferir a partir de lo que se nos muestra a lo largo de las películas. En primer lugar, gracias a ciertos recortes de periódico, sabemos que todo comenzó cuando no uno, sino varios meteoritos impactaron en las principales masas de tierra de nuestro planeta, eliminando en el proceso a cientos de miles de personas de forma prácticamente instantánea al caer sobre centros de población importantes, entre los que se encuentran ciudades como Nueva York, México o Shanghái. No sabemos exactamente cuántos meteoritos cayeron, y aunque se menciona la cifra de 128 impactos, es probable que esta solo se refiera a los impactos ocurridos en los Estados Unidos. En cualquier caso, sabemos que estos meteoritos eran lo suficientemente pequeños como para no provocar un cataclismo ecológico persistente, como el que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, estos portaban en su interior a las criaturas alienígenas que pasarían a ser conocidas como los ángeles de la muerte, formas de vida vagamente antropomórficas y con rasgos insectoides, como un exoesqueleto, que son capaces de moverse a gran velocidad y de desarrollar una fuerza increíble para su tamaño. Estas bestias exhiben una agresividad extrema para todo lo que no sea de su especie y atacan de forma casi indiscriminada a cualquier fuente de sonido en busca de una presa potencial. Y es que, a pesar de ser ciegos, los ángeles de la muerte cuentan con un sentido del oído altamente desarrollado, capaz de localizar con precisión la fuente incluso de sonidos tenues. Sin embargo, en mi opinión, un aspecto aún más único e interesante en estas criaturas es su elevadísima resistencia al daño. Los ángeles de la muerte cuentan con un exoesqueleto extremadamente resistente y eficaz a la hora de protegerlos frente a distintas formas de agresión física. En los mencionados recortes de periódicos se afirma que este blindaje no solo es antibalas, sino que incluso se usa la palabra indestructible para describirlo. Y aunque esto probablemente sea una exageración, sin dudas se correlaciona con lo que podemos ver. Estos monstruos no tienen ningún problema a la hora de enfrentarse a armas de fuego convencionales, al fuego, a las explosiones e incluso a caídas que resultarían letales para otras formas de vida mucho más pequeñas. Más allá de esto, el evidente colapso de la civilización que nos muestran en las dos primeras películas también sugiere que ni siquiera las armas usadas en blindados, naves aéreas o marítimas fueron capaces de hacerle frente a estas criaturas de forma efectiva. Ahora, a pesar de que en nuestro planeta ciertamente no existen seres vivos con un blindaje ni remotamente similar, sí que tenemos algunos materiales biológicos que podrían servir como una base para explicar la armadura de los ángeles de la muerte. Y el mejor ejemplo de esto estaría en el caparazón de los camarones pistola y sobre todo en el de los camarones mantis, crustáceos que pueden golpear o hacer chocar sus pinzas, conocidas técnicamente como quelas, a una velocidad tan elevada que la onda de choque resultante es capaz de matar o aturdir a un pez sin necesidad de contacto directo. Son sin dudas los animales con el golpe más poderoso y rápido del mundo. Para ilustrar esto tenemos el hecho de que el punto de impacto del golpe de un camarón mantis puede alcanzar una temperatura de 4000 grados Celsius y provocar la vaporización casi instantánea del agua circundante. La cantidad de energía ejercida por estos crustáceos varía de acuerdo a la especie, pero puede llegar a ser comparable a la que genera un cartucho de calibre 22. Nada mal si tenemos
tenemos en cuenta lo pequeños que son estos animales. Ahora, todo esto implica que las pinzas de estos crustáceos tienen que ser capaces de resistir el altísimo estrés mecánico que generan durante todo este proceso, y para esto cuentan con un exoesqueleto único y altamente resistente, capaz de soportar los mismos golpes que matan a sus presas con un grosor de apenas 50 a 70 micrómetros. La alta resistencia de este exoesqueleto se debe a que se organiza en lo que se conoce como estructura Bulligan, un patrón en el que múltiples capas, en este caso de un mineral llamado hidroxiapatita cálcica, se disponen junto con haces de quitina en forma de espiral en torno a un eje central. Esto le confiere al exoesqueleto no solo una gran resistencia a las fracturas, sino también una dureza muy alta. La estructura Bulligan además puede reconstituirse rápida y espontáneamente cuando sufre fracturas, lo que a su vez le ayuda a mantener su integridad estructural incluso después de sufrir daños, al tiempo que contribuye a amortiguar el impacto. Este mismo principio, elevado varias veces en magnitud, podría explicar cómo funciona el blindaje de los Ángeles de la Muerte. Su exoesqueleto podría estar formado a partir de una microestructura Bulligan similar a la que tienen los camarones mantis, con un grosor más elevado y con minerales o componentes distintos que podrían incrementar aún más su resistencia. El papel de este blindaje, aparentemente impenetrable, más que proteger frente a las armas de los seres humanos, sería sobre todo garantizar la supervivencia de estas criaturas durante el aterrizaje. De hecho, lo más probable es que su resistencia al armamento humano sea una mera casualidad que se desprende del modo en el que estos organismos invaden planetas. Mal día para tener una civilización basada en armas balísticas, supongo. Aún así, un blindaje impenetrable no basta para explicar la resistencia al daño de los Ángeles de la Muerte, y es que no es necesario penetrar una armadura para matar a su portador. Por ejemplo, un chaleco antibalas puede detener un proyectil y evitar un traumatismo penetrante. Sin embargo, lo que no puede evitar es que órganos como el hígado o el vaso estallen en pedazos por la mera energía cinética del impacto, aunque ciertamente esto depende del tipo de chaleco antibalas. Pero dicho de forma sencilla, un blindaje puede proteger frente a un tipo de daño, como el daño penetrante, sin necesariamente proteger contra el daño contuso. En este sentido, los Ángeles de la Muerte deberían contar con varios sistemas que se sumen a su blindaje para amortiguar los golpes y ayudar a disipar la energía cinética que podrían sufrir sus órganos internos. Uno de estos sistemas podría ser la deflexión de los proyectiles, impedir que estos impacten de lleno en el blindaje, evitando por tanto que sus cuerpos reciban la totalidad de la energía que estos llevan. Este es el mismo principio por el cual las cotas de placas usadas a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna tenían formas redondeadas, a veces casi como una campana, para intentar desviar los golpes y los proyectiles, haciendo que estos prácticamente resbalasen sobre la superficie lisa de la armadura. Otro sistema que podría trabajar junto con el anterior sería una red de tejido conjuntivo laxo, grueso y compresible justo por debajo del blindaje que amortiguaría los golpes. Algo similar a las almohadillas de grasa que los seres humanos tenemos, por ejemplo, en el talón o en las tuberosidades isquiáticas, que nos ayudan a mitigar el impacto al caminar o al estar sentados respectivamente. Ahora, un problema que tienen muchos de los órganos internos de los seres humanos y de otros animales de gran tamaño de nuestro planeta es que estos dependen de estructuras relativamente pequeñas y frágiles conocidas como pedículos, que contienen a las venas, las arterias, los nervios y otras estructuras que son necesarias para que el órgano funcione. Ejemplos de órganos que poseen pedículos son el hígado, el vaso o los riñones, y estos son una forma conveniente de conectar un órgano con el resto del cuerpo. El problema es que los pedículos pueden romperse cuando somos acelerados o desacelerados bruscamente, tal como ocurre en un accidente de tránsito. Un problema que desde luego puede llevar a la muerte. No son estructuras resistentes a cambios bruscos de velocidad y por esta razón es probable que los órganos internos de los Ángeles de la Muerte se conecten con el resto de sus cuerpos mediante otras estructuras más firmes y distribuidas, que mitiguen una aceleración o desaceleración brusca como la que experimentan al estrellarse contra un planeta. En lugar de tener pedículos, sus órganos podrían estar directamente arraigados a las paredes de su abdomen o el tórax, tal como la placenta se arraiga al útero, quizás tener muchísimos pedículos pequeños y redundantes, o incluso estar fijados al resto de su cuerpo a través de estructuras membranosas grandes, como ocurre con el intestino humano, que se ancla al abdomen, por lo menos parcialmente, a través de membranas llamadas mesenterios. Otro problema con el que tendrían que enfrentarse los Ángeles de la Muerte para tener una resistencia
resistencia al daño tan elevada sería la consistencia de ciertos órganos. Debido a la naturaleza de los tejidos que los componen, ciertos órganos como el hígado y sobre todo el vaso son característicamente friables. Cuando decimos que algo es friable es que se desmenuza muy fácilmente al ser manipulado, y en el caso de estos órganos, esto les lleva a ser muy proclives a romperse ante un traumatismo. De hecho, la rotura de vaso es una de las principales razones detrás de las hemorragias internas que pueden acompañar a un accidente de tránsito, pero puede aparecer incluso con una sencilla caída desde una bicicleta con la velocidad adecuada. Es probable que los ángeles de la muerte ni siquiera tengan un vaso o un hígado tal como los seres humanos, pero cualquiera que sean los órganos internos de esta especie, lo más seguro es que estos tengan una consistencia mucho más elástica para prevenir roturas y promover la deformación transitoria de los tejidos ante un traumatismo. Todo esto se podría acompañar de líquido alrededor de los órganos internos para protegerlos de la aceleración y de la desaceleración, de una forma similar a como el líquido cefalorraquídeo que rodea al cerebro y la médula espinal ayuda a amortiguar los cambios de aceleración que estas estructuras sufren cuando nos movemos. Dicho todo esto, aún así creo que es muy difícil que estas criaturas sean capaces de sobrevivir ante el armamento pesado que poseen los ejércitos de nuestro planeta. A lo largo del último siglo y cuarto, las potencias militares de todo el mundo han estado en una constante carrera armamentística desarrollando mejores blindajes, sobre todo para sus tanques, lo que a su vez ha llevado al desarrollo de mejores formas para penetrar esos blindajes. Y puede que la armadura de un tanque no sea tan sofisticada como una estructura Bulligan que se repara a sí misma, pero sin dudas es muchísimo más gruesa y probablemente también mucho más densa. Y por esta razón, no creo que ni siquiera el blindaje de los Ángeles de la Muerte sea capaz de soportar un perforador cinético de blindaje disparado desde un cañón Rheinmetall de 120 milímetros como el que tienen los M1 Abrams. Pero, para ser justos, es probable que este armamento no sea un problema para estas criaturas, pero por razones distintas al blindaje. Los Ángeles de la Muerte no solo son duros de matar, también son tremendamente rápidos y ágiles. Poseen un tamaño relativamente pequeño, un perfil bajo comparado con un tanque y están perfectamente adaptados para el combate a distancias extremadamente cortas, en las que un blindado está en clara desventaja. Son un objetivo complicado que se hace particularmente problemático en ambientes urbanos donde disponen de una amplia cobertura y de la capacidad para maniobrar verticalmente, algo que se le hace imposible o por lo menos complicado a la mayoría de nuestras máquinas de guerra. El armamento de estas criaturas se encuentra en la forma de colmillos, pero sobre todo en garras casi raptoriales, grandes con respecto al resto del cuerpo y que son capaces de abrir el vagón de un tren o un silo como si fuese una caja de cartón. Quizás no sea mucho, pero considerando el resto de sus cualidades es más que suficiente. Otra habilidad importante y bastante obvia que tienen los Ángeles de la Muerte es su capacidad de ecolocalización. Estos no solo cuentan con dos oídos principales a cada lado de la cabeza, de gran tamaño y que son extremadamente sensibles, sino que además todo el cráneo parece contar con órganos auditivos secundarios que sirven para localizar con precisión el origen de un sonido. Y más allá de esto, los dos oídos principales parece que pueden emitir chasquidos que rebotan en el ambiente y que les permiten a estas criaturas percibir sus alrededores, aunque con ciertas limitaciones, ya que son más que proclives a chocarse con elementos de su entorno. Para entender la razón detrás de la extraña anatomía craneal de estos seres, hay que comprender cómo el cerebro humano es capaz de ubicar el origen de un sonido. Nuestro sentido de la audición, relativamente sencillo y rudimentario cuando lo comparamos con el de otras especies, es capaz de determinar el origen de un sonido basándose en el pequeño retraso que existe desde el momento en el que una onda sonora es percibida por un oído hasta que ésta es percibida por el otro. Algo que ocurre en fracciones de segundos y que por supuesto es inconsciente, pero es un mecanismo sencillo que funciona relativamente bien y que solo necesita de dos oídos funcionales para trabajar. Es probable que el cráneo dividido en varias secciones de los Ángeles de la Muerte sirva para una función similar pero llevada a otro nivel. Con el cráneo separado en varios huesos móviles, cada uno de ellos asociado a una membrana auditiva independiente, sus cerebros contarían con muchos más puntos de referencia para percibir y determinar con precisión el origen de un sonido. Sin embargo, la audición de los Ángeles de la Muerte tiene un defecto muy importante, y es que los oídos principales pueden resonar cuando se exponen a ciertas frecuencias de sonido, haciendo que estos comiencen a vibrar en exceso, aturdiendo a estas criaturas y dejándolas expuestas a un ataque. Ahora, hay que enfatizar que lo que daña o deja vulnerables a estas criaturas
criaturas no es el volumen del sonido, que se mide en decibelios. Los ángeles de la muerte no tienen problemas a la hora de tolerar ruidos fuertes como el disparo de una escopeta o el impacto de un meteorito. Lo que les daña son ciertas frecuencias sonoras que se miden en hercios o hertz y que son las que tienen la capacidad de resonar con su aparato auditivo. Lo digo porque me da la impresión de que en el video original muchos se fueron con la idea de que lo que afecta a estas criaturas es el volumen, pero realmente es la frecuencia. Aún así, sería legítimo preguntarse cómo un organismo con un oído tan desarrollado se protege de ruidos fuertes. Nosotros, los seres humanos, a pesar de tener un sentido del oído comparativamente mediocre, podemos perder la audición si nos exponemos con cierta frecuencia a ruidos lo suficientemente intensos. Y es que los ruidos fuertes pueden dañar a las mismas células que se encargan de percibirlos. La respuesta a esto la podemos conseguir también en los mismos seres humanos. Nuestro aparato auditivo posee mecanismos poco efectivos, pero existentes para protegerse de ruidos fuertes, principalmente en la forma del músculo estapedial, el músculo más pequeño del cuerpo, y el tensor del tímpano. Estos músculos desacoplan la cadena de huesecillos y tensan el tímpano respectivamente, lo que a su vez mitiga la conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno, potencialmente evitando daños a las células ciliadas del oído, que son las responsables de este sentido y las que suelen verse dañadas con el ruido. Este es un mecanismo de protección que ocurre de forma involuntaria ante ruidos fuertes, aunque está poco desarrollado en nuestra especie. A modo de dato curioso, si alguna vez has sentido pequeños golpes dentro de tu oído sin ningún estímulo aparente, lo más probable es que esto se deba a la contracción involuntaria del tensor del tímpano. En cualquier caso, sería de esperar que los ángeles de la muerte posean mecanismos similares que, por supuesto, se suman a la capacidad de estas criaturas de literalmente sellar sus cráneos. Lo cierto es que, a pesar de tener un sentido del oído a primera vista impresionante, los ángeles de la muerte no se comparan con ciertos animales de nuestro planeta como los murciélagos o los delfines, que no tienen esta clase de debilidades y que a mi parecer son capaces de una ecolocalización mucho más precisa, no tan fácil de engañar y anatómica y fisiológicamente más elegante. Para ilustrarlo, un murciélago no depende de que sus presas hagan ruido para ubicarlas, puede percibirlas a través del eco derivado del sonido que ellos mismos producen, y gracias a esto también pueden evadir fácilmente objetos inmóviles y silentes, algo que parece mucho más difícil para los ángeles de la muerte. Incluso los seres humanos somos capaces, aunque de forma excepcional, de desarrollar cierta forma de ecolocalización. En cualquier caso, los ángeles de la muerte son depredadores lo suficientemente buenos como para disputarle a los seres humanos el dominio sobre el planeta Tierra, aunque quizás la etiqueta de depredador no sea del todo correcta. En la última película de esta saga se nos reveló que los ángeles de la muerte realmente no se comen a sus víctimas, sino que aparentemente las usan como sustrato para alimentar y hacer crecer a una forma de vida vegetativa que llegó con ellos en los meteoritos y de la cual ellos a su vez se alimentan. Se trata de un organismo quizá similar a un hongo, capaz de alimentarse de materia orgánica para producir una forma de alimento utilizable para los ángeles de la muerte. Esta podría ser una solución bastante inteligente para uno de los principales problemas que no se suele abordar en las obras de ciencia ficción, y es que la composición del cuerpo de un organismo de otro planeta tiene la posibilidad de ser inútil como alimento en el mejor de los casos o incluso un veneno, y viceversa. Los seres humanos podríamos ser un alimento de poco o nulo valor nutricional para un alienígena o incluso un veneno debido a nuestra composición corporal. Este es un tema que convendría tratar más extensamente en otro video, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, los aminoácidos que forman parte del cuerpo humano son todos ellos aminoácidos levógiros. Para simplificarlo, digamos que son aminoácidos orientados hacia la izquierda. Una forma de vida con aminoácidos dextrógiros orientados hacia la derecha sería incapaz de utilizar nuestros aminoácidos y estos incluso podrían bloquear su metabolismo. Eso a menos que posean las rutas metabólicas para transformar estos aminoácidos. Para solucionar este problema, los ángeles de la muerte podrían haber entrado en una relación simbiótica con un organismo capaz de metabolizar materia orgánica independientemente de su composición y origen y transformarla en alimento para estas criaturas. Es casi lo mismo pero con pasos extra, aunque para ser justos, aquí mismo en la Tierra tenemos hongos que se alimentan de radiación y bacterias que comen plástico.
Más allá de esto, tenemos el precedente de las hormigas cortadoras de hojas que usan hongos para procesar los tejidos poco nutritivos de las hojas de las plantas en un alimento mucho más fácil de aprovechar para las hormigas. Esto convertiría a los ángeles de la muerte no en el segundo, sino en el tercer grupo de organismos capaces de practicar la agricultura en un sentido amplio en nuestro planeta. Además, es posible que estas formas de vida vegetativas cultivadas por los ángeles de la muerte también puedan modificar su entorno en cierta medida. No sé si se podría hablar de terraformación, no lo parece, pero quizás sí un nido o un ambiente controlado propicio para la reproducción de estas especies. En cuanto al verdadero origen de los ángeles de la muerte, creo que se pueden barajar dos hipótesis principales. La primera es la típica y no muy original, son armas creadas por otra civilización para diezmar y conquistar planetas, tal como las espinas blancas de la Guerra del Mañana o los Tao Tei de la Gran Muralla, que revisaremos más adelante. En cualquier caso, los ángeles de la muerte, en este sentido, serían mucho más eficaces y eficientes. No dependen de los números, sino de una poderosa superioridad táctica en la forma de un blindaje impenetrable, y con números relativamente pequeños, fueron capaces de destruir una buena parte de las fuerzas armadas de nuestro planeta. Algunos datos que apoyan un origen artificial para estos seres están en el hecho de que el meteorito que golpeó Shanghái es brevemente descrito como un avión o un misil y no como un cuerpo natural, quizás una especie de vehículo de despliegue, aunque esto podría ser debido a la confusión inicial. Por otra parte, también tenemos el hecho de que la forma de diseminación de estas criaturas a partir del espacio y hacia otros planetas sería algo muy difícil de explicar a través de la evolución y de la selección natural. El espacio es demasiado vasto y los planetas compatibles con la vida, más allá de la vida misma, son algo demasiado escaso. Sin embargo, para variar, examinemos un posible origen natural para estos seres, que podrían proceder de un planeta con condiciones muy particulares, uno con una alta gravedad y muy alejado de su estrella, lo que por una parte disminuiría la cantidad de luz disponible, favoreciendo al oído sobre la vista, mientras que al mismo tiempo, al contar con una alta gravedad, se vería sometido a lluvias de meteoritos constantes que pondrían a la vida en este lugar en una carrera por adaptarse a fuertes impactos y a temperaturas extremas, explicando el origen natural de la armadura, mientras que la fuerza y agilidad tan altas en la Tierra en parte se deberían a que esta tiene una gravedad mucho menor a la del planeta de origen de los ángeles de la muerte. Al estar tan lejos de su estrella, este planeta hipotético podría pasar por periodos intermitentes de temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas, favoreciendo a su vez el desarrollo de mecanismos de hibernación. Quizás este planeta fue destrozado después de un gran impacto, lanzando escombros y fragmentos enormes cargados con estas criaturas que para ese momento hibernaban junto con las esporas que los alimentan por todo el espacio. Ahora, esto también implica que los ángeles de la muerte deberían tener una alta resistencia y por un alto periodo de tiempo al ambiente hostil del espacio, aunque estos mecanismos son algo que mejor dejamos para otro video. Cualquiera que sea el origen de estas criaturas, lo más probable es que vayamos teniendo más información conforme se vaya ampliando la franquicia. En cuanto a la puntuación en la escala de peligro que retomaremos a partir de este video, hay que tener en cuenta que estos seres no pueden nadar, quizás sea por su blindaje o porque sencillamente son demasiado densos en general. En la segunda película incluso podemos ver cómo una pequeña población humana llegó a subsistir e incluso prosperar por meses en una pequeña isla, hasta que, por intervención de la mala suerte, una de estas criaturas llega en un barco a la deriva. Este escenario podría aplicar para muchos otros territorios insulares que podrían convertirse en un bastión para la humanidad, eso sí, en una constante vigilancia para hundir cualquier cosa flotante que se acerque. Sin embargo, hay que tener en cuenta un par de cosas adicionales. Por un lado está su vulnerabilidad a ciertas frecuencias acústicas, que se suma al hecho de que tenemos formas de replicar estas frecuencias y de distribuirlas a través de señales de radio a lo largo de grandes distancias. Incluso hay ejércitos que tienen armamento basado en sonido. Por otro lado, los ángeles de la muerte pueden ser engañados en mayor o menor medida para tirarse al agua. Esto sumado a medios como los drones para engañar o incluso atacar estas criaturas nos permiten clasificarlas como un 7/10 en nuestra escala. Provocarían disrupción global, pero al final los seres humanos volveríamos a reclamar nuestro planeta. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para que puedas ver mis próximos análisis sobre otras especies alienígenas. Las próximas en la lista son desde luego los xenomorfos, las espinas blancas y los Tao Tei, aunque también puedes dejarme tus sugerencias en los comentarios. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.